Hoy tenemos un estudio bien precioso, es en la segunda carta de Juan, estamos comenzando la segunda carta de Juan. Es una carta chiquita, una carta que tiene apenas 13 versículos y, y vamos a ver los dos primeros esta tarde. Algo que me ha llamado la atención en gran manera, digamos, de las cartas de Juan, pero especialmente de la primera y de la segunda, que es hasta donde vamos, es que tienen, digamos, si podemos reducirlas o si podemos más bien aumentarlas, pero a una sola palabra, digamos, de peso, la primera carta de Juan sería el amor. Así se describiría la primera carta de Juan. Vimos el amor por todas las esquinas, por detrás, por enfrente, cómo aplicarlo en montón, cómo aplicarlo en una sola persona, cómo aplicarlo al mundo entero, cómo aplicarlo en el cielo. Si nosotros de todas las formas nos dio cómo ver el amor. Y en la segunda carta de Juan es bien importante o emocionante para mí saber que es la verdad. Sí, es una pequeña cartita. Pero la palabra clave que describe la carta de Juan, la segunda carta de Juan, es la verdad. Entonces vamos a adentrarnos, vamos a ver la verdad por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Aunque es una pequeña carta, es súper buena. Y déjame le digo algo que se me hace súper importante. El Señor, empezando los versículos que vamos a leer ahora, dice que Él nos ama a los que estamos en la verdad. Entonces, anuncia, sí, y encierra y digamos que expone que el amor cabe solo dentro de la verdad. Y eso es importante de saber porque no es más grande el amor que la verdad, ¿te imaginas? O sea, es un descubrimiento, digamos, increíble cuando ponemos atención a las Santas Escrituras, porque no es el amor sobre la verdad, es la verdad sobre el amor. Entonces, esta segunda carta de Juan va a exponer tal cosa y vamos a adentrarnos en ella y vamos a disfrutar cómo es que la va explicando. Obviamente el Espíritu Santo, que yo estoy disponible para que Él lo haga y vamos a ver cómo están las cosas. Hay un versículo que quisiera compartirles antes de comenzar y es en 1 de Juan. No. Es en Juan, en el Evangelio de Juan. Y es en capítulo 8, en el versículo 31. Déjeme voy para allá. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 31. Sí, así. Dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la verdad, entonces vamos a ser sus discípulos. Se me hace súper interesante que les dice eso. Porque ellos, las personas que estaban, digamos, estaba un montón de gente y luego habían creído en lo que Él había dicho. Entonces Jesús dijo que para el requisito para ser de Él sería que estén en la verdad, que se mantengan en la verdad. Si no, no. No importaría, digamos, el sentimiento en ese punto. Yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, me quiero ir al cielo, pero lo más importante para Jesús fue que estuvieran dentro de la verdad y entonces podían seguir siendo sus discípulos. Enseguida, en el versículo 32, dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Para mí es una gran cosa, es un gran misterio revelado. El título del estudio de hoy es La verdad es mayor que el amor. Ese es el estudio que vamos a tener hoy. Déjeme, le quito del medio lo que sería el resumen de la semana pasada. Se resumen a la introducción, que fue la introducción obviamente a la segunda carta de Juan, pero déjeme hablar un poquito de ello, porque hace ya buen tiempo que que habían sucedido unas cuantas cosas, sí, que por alguna razón u otra no habíamos seguido. La última vez que hablamos de la introducción hace como un mes, sí, porque luego sucedió que mi papá se puso malo y luego la semana pasada tuvimos
comunión y dimos estudio de comunión. Entonces, hasta ahora volvemos después de la introducción a comenzar la primera carta de Juan. Entonces, déjeme le digo un poquito de lo que pasó en la introducción, lo que hablamos en ella. Dice, Juan reconoció a Jesús como Dios. Le vio hacer muchos milagros, estuvo en su muerte, vio su resurrección y lo vio en el cielo. Lo que quiero decir o lo que vimos en la introducción es que cuando Juan habla, si un discípulo de Jesús, que él nunca se refiere a su nombre, digamos, nunca hace referencia a su nombre, sino que él se menciona como el discípulo que Jesús más amaba. Sí, y él estuvo en la transfiguración y él estuvo cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas, cuando caminó en el agua, sí, cuando caminó en el agua, cuando hizo que Pedro caminara en el agua y luego cuando entró todos lo adoraron. Sí, Juan está segurísimo que Jesús es Dios y esa es la verdad. Sí, esa es la verdad de la cual vamos a ver esta tarde, que nos va a exponer esta carta. Sí, y dice ahí todavía. Él vio su resurrección y lo vio todavía en el cielo, porque esa fue la revelación, porque Juan escribió Apocalipsis. Entonces vio al Señor Jesús en el cielo, imagínate, en la majestad que Él tiene, sentado en el trono del Padre. Dice, Jesús es Dios. Él es uno con el Padre, como Jesús lo proclamó. Y si alguien no lo cree, la cartita, fíjate muy bien, cuando una persona escucha la verdad, y la verdad no lo hace libre, entonces tú tienes que ser tan sabio. Primeramente, si a ti no te hace libre, entonces tú tienes un gran problema. Pero si tú conoces a alguien que oye la verdad y luego no lo transforma, la verdad, apártate de él. No lo digo yo, la carta dice, ahorita vamos a llegar allá, pero la carta dice que si alguien viene a tu casa a tocarte la puerta, llega a tu corazón, te encuentras en la calle y te trae una doctrina que no sea la de Jesús, no le digas bienvenido. Sí, es tan importante que nosotros nos asentemos en la verdad, que creamos en la verdad, porque ¿de qué nos sirve creer en tanta mentira? ¿Qué sería el punto de creer todas las mentiras gorditas y hermosas que nos gustan oír? Si son mentiras, ¿para qué sirven? Tenemos que enfocarnos en lo que es la verdad, aunque la verdad se vea flacucha. Así es, sí, y débil. Esa es la verdad y no hay otra cosa, no hay otra forma de verla. No, nunca cambia, es la verdad y eso es lo único que hay. Es lo único que hay. Sí, yo estaba pensando cómo podría yo figurar, cómo podría dar un ejemplo de la verdad. Y es tan sencillo. Si alguien dice, está lloviendo allá afuera y para que salgas, te ocupas un impermeable y yo no lo creo, voy y me voy a mojar. Entonces, ¿de qué chiste es que alguien me diga, no te creas, allá hay mucho sol, hay un calorón, es más, y que me digan que está bien bonito el día, lo que tú quieras, y si me salgo, lo cual no me gustó que me dijeran que estaba lloviendo, pero si está lloviendo, ¿cómo voy a cambiar eso? La verdad tiene que ser, la verdad no puede cambiarse, la verdad te atrapa, no puedes, una persona que esté bajo la lluvia diciendo que hay mucho sol, está loca, ¿o no? O sea, algo mal está en su cabeza. No podemos continuar en la mentira, en lo falso, cuando hemos descubierto cuál es la verdad. Yo creo que es tan obvio, es tan así como en nuestras caras, pero bueno, Juan dice, si no tienes a Jesús, ni puedes tener tampoco al Padre. Eso es lo que es la verdad. Ahora, la verdad no cambia, como ya dijimos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice en Hebreos 13. Entonces es importante que conozcamos la verdad cuando la veamos y la disfrutemos. La introducción a lo que es la segunda carta de Juan, yo puse así: simplemente veremos al apóstol Juan preocupado por la iglesia. Diré esto: mucha gente argumenta, porque es lo que vamos a ver en los primeros versículos, mucha gente argumenta si esta carta fue enviada a una familia de una casa particular o a una congregación. Y yo creo que no hay diferencia. Lo importante es asegurar hoy que creemos la verdad que Jesús es Dios. Y dice eso porque, déjenme le leo los dos versículos para que entendamos de lo que estoy hablando. Dice el primer versículo que vamos a estudiar, versículo 1 y 2 del único capítulo de la segunda de Juan. Dice, el anciano a la señora elegida. Sí, por eso es que muchos dicen, será a una señora que él conoce, digamos una conocida de él, amiga, o una persona que él conoce, una señora, o será una congregación. Entonces, por eso esa es la clase ¿cómo se llama esto? De discusión que hay, ¿no? Ahora dice otra vez, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, ahí va, en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que
han conocido la verdad. Dice en el 2, en el versículo 2, a causa, fíjate todas las veces que repite la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Si te fijas, lo más importante ahí es la gente que está en la verdad. Ese es todo lo que está aquí es la gente que está en la verdad. Ahora dice que los ama en la verdad. Sí, no que de verdad los ama o que los ama sobre la verdad. No, yo digo que tenemos que poner atención a todas esas cositas porque tendremos que saber qué es lo que dice allá. Y es que porque están en la verdad entonces se aman. Okay. Ahora, pues si esta carta fuera enviada a una familia de una casa particular o a una congregación, yo creo que no hay diferencia. Lo importante es asegurar hoy que creemos la verdad, lo cual es que Jesús es Dios. Sí, yo voy a adentrarme en eso ratito, obviamente, porque vamos a hablar de eso, pero la idea es de que si nosotros creemos que es a una señora que tiene sus hijos, sí, el mensaje es el mismo que a una congregación con los congregantes. Sí, no habría diferencia, pero ahorita vamos a verlo más amplio. Cuando empecemos el estudio voy a decir un pequeño resumen del versículo 1. Dice, se describe el autor como el anciano. Sí, el anciano a la señora escogida, a la señora elegida. Entonces se describe él, dice el anciano. Él es el destinatario, la señora elegida, y a sus hijos serían los que van a recibir la carta. Amar en la verdad por conocer la verdad. Eso es lo que dice allá, versículo 2, la verdad por sobre el amor. La verdad es la misma hoy y nunca cambia. El amor varía, hermanos. El amor, de repente cuando hablamos de un sentimiento del amor, tienes que sentirlo para poder amar. Sí, entonces, déjeme le acomodo esto porque como que se me vuelve para abajo. Ahí va. Cuando tú tienes, digamos que si el amor que Dios quiere que nos tengamos fuera un sentimiento, esto es hasta que tú sientas, hasta que te nazca amar a alguien, entonces nunca Dios lo pondría como un mandamiento. Sería una necedad. ¿Cómo tienes que sentir amor por los demás cuando te está diciendo, te mando que ames a los otros? Este mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento. Entonces tenemos que obedecer al mandamiento del amor, conociendo entonces la verdad. Si conoces la verdad, entonces de acuerdo a Dios, no hay una forma, no hay una razón para que tú no ames a los demás. Es tan sencillo. Yo no pongo la regla, ninguna persona la pone, es Dios. Es Dios quien pone la regla, Él es el que manda, Él es Dios y Él escoge cómo sus hijos debemos de caminar, y eso es muy interesante. Para eso estamos aquí, para estudiar la Biblia. Pues una pequeña oración. Padre celestial, Dios maravilloso, dulce, tierno, majestuoso, divino, glorioso, único y verdadero, Señor. Al llamarte santo significa no hay uno como tú, no hay nadie más de tu clase. Eres la única persona en el universo que conoce el futuro, el pasado y el presente, y todo lo ves siempre en presente, porque tú eres Dios, porque tú eres majestuoso. Dependemos de ti y eso es glorioso. Bendito Dios, muchas gracias por darnos a nosotros tu presencia, por darnos a nosotros el conocimiento de lo que es la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos pues en ella. Apártanos de todo lo demás, que eso es ser santo, es apartado. Entonces santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como lo dijo Jesús en su íntima oración contigo en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. En ti confiamos, Señor. Dirige este estudio, por favor, Padre amado. Aquí está mi boca, aquí está mi corazón, aquí está el corazón de las personas que estamos escuchándote. Y dirígenos, Espíritu Santo, manifiéstate. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dice acá, me pongo un papel aquí. Voy a leer otra vez los dos versículos que vamos a leer. Ahora más, déjenle leo uno, el primero, en donde vamos a comenzar. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces es por la verdad que Juan los ama. Puse acá de eso. El autor se identifica como el anciano, que no habla de su credencial como apóstol, pastor
o evangelista. Sí, es simplemente el anciano, una persona que está arraigada, digamos, en el conocimiento de Dios. Y aparte su experiencia, pues, porque ahorita vamos a ver más o menos qué está sucediendo, por qué él no dice quién es, por qué Juan no dice yo soy Juan, el apóstol. Da alguna de sus credenciales, yo soy el pastor de Éfeso, yo soy el pastor aquí, anduve con Jesús. No, él dice, él es simplemente el anciano. Esto puede indicar la confianza que existe entre él y el receptor de la carta, que sería esta mujer, esta señora elegida. Dice, por este título y el tono que Juan usa en todas sus cartas, la mayoría de eruditos bíblicos creen que Juan ya anda en los últimos años de sus 90. Esto es, casi le anda pegando a los 100 años. Entonces, él dice que él es el anciano, con toda razón, tiene casi 100 años, sí, pero los demás, eso es, todos sus oyentes, toda la gente que lo escuchaba, lo entendía. Sabía perfectamente bien quién era, no tenía ninguna duda y tenía todo su respeto. ¿Sí? Entonces, el anciano, así es como se menciona a él, no tenía que decir quién era, digamos, su credencial como pastor o evangelista o apóstol, para nada. Dice, no hay más apóstoles con vida hoy día. Y Juan no fue, digamos, hoy día, ni en ese momento, si todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles, habían sido matados, habían sido muertos. Entonces, él es el último que quedaba de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Dice, Juan no fue matado, o sea, no fue asesinado, tirado, sino que murió de vejez, de acuerdo a la historia. Dice, aún a su edad ya había escrito en la isla de Patmos Apocalipsis, y sus 3 cartas fueron escritas en Éfeso, donde él era el pastor de ahí. Juan podía hacer estas cartas sin tener que imponer su autoridad eclesial, pues era muy conocido y respetado, como ya lo hemos expuesto. Juan no tenía que decir quién él era. En sí, Juan nunca dijo quién era, aún en el Evangelio. Él se mencionaba a él mismo como el discípulo que Jesús más amaba. Dice, en los últimos años de su vida, antes de escribir Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol escribió, antes de todo esto, escribió el Evangelio. Ya en Éfeso, permítame decir algo más, por favor. Cuando escribió primero su evangelio, o sea, acuérdense, primero su evangelio, esto es, escribió primero de los escritos de él. Él fue el último que escribió de los evangelios. Sí, los otros 3 evangelios escribieron primero, y luego él, después de que todo el mundo había escrito, eso sería Mateo, Lucas y Marcos, ellos ya habían escrito sus evangelios. Entonces, después de ellos, entonces Juan escribió el suyo. Y luego escribió las cartas de Juan y Apocalipsis. Ahí va. Dice, Mateo, Marcos y Lucas, pues Juan los leyó y simplemente hizo el suyo para complemento y confirmación de estos. Todo el mundo o la gente que hemos estudiado la Biblia sabemos que los 13 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen, pero el de Juan es completamente diferente. Es una confirmación de lo que los demás escribieron. Esto es, no está peleándolos o diciendo estaba mal o estaba bien, es simplemente confirmando todo lo que ellos habían escrito, porque él estuvo también junto con ellos, y la autoridad que ahora tenía Juan, era importante que ahora todos escucharan lo que él tenía que decir, porque él era el respetado, digamos, en la nueva era, en el año que comenzaba en el segundo siglo del tiempo que conocemos. Y estas palabras del Evangelio de Juan, que son consideradas como la firma evangelista y apologética, que significa la defensa de la verdad, la defensa de la fe. Sí, esto es, las palabras que voy a decir ahorita, que es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, esas palabras confirman todo lo dicho por él, confirmando los otros 3 evangelios, pero están en la Biblia, y se me hace tan interesante porque este es como una declaración. Vea, Juan 20, 31, dice, pero esas palabras se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en su nombre. Sí, Juan escribió su evangelio primeramente y después las cartas, Apocalipsis, sí, con el propósito de que nosotros conociéramos la verdad. Y la verdad es que Jesús es el Cristo.
Y si Jesús es el Cristo, Él es el ungido de Dios, el que representa a Dios. Jesús dijo que van a hacer cuando me vean viniendo entre las nubes y los ángeles sirviéndome. Si no puede Jesús ser alguien más que el mismo y único Dios que existe. Sí, y Juan lo dice, todo esto ha sido escrito para que ustedes crean y por Él, porque crean, tengan vida eterna. Ninguna otra persona, ni ningún ángel, ni ninguna otra autoridad en la Biblia se menciona como que en Él puedes tener vida eterna. Eso sería una locura, sería una blasfemia contra Dios, porque Él es el único autor de la vida, el autor, el consumador de nuestra fe y ejecutador de ella. Si Jesús es el único Dios que existe, que conocemos, que se nos dio a conocer. Eso es impresionante, para mí es maravilloso. Y ahora saber que Juan, es importantísimo que sepamos esto, hermanos, porque cuando vemos una carta tan chica, va a decir es tan importante, es importantísimo que sepamos que este es Dios mismo hablando, que este es Dios mismo hablando. Dice, y para tener vida en la autoridad de alguien, y eso está, fíjate, no podemos tener vida eterna en la autoridad, porque eso sería en nombre de Jesús. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás diciendo, estás avalando su nombre, su autoridad. Es como si yo le digo a mi hijo, vaya a la tienda y dígale que me dé 2 papitas, 2 sabritas. Y le dice que yo soy el que lo mando. Entonces el que me va a dar las papitas me conoce a mí. Y dice el niño, mi papá me mandó. Y dice que que se lo apuntes en su nombre. Eso quiere decir que él sabe que yo le voy a pagar esas papitas. Si no, entonces dice, no, dile que ya me debe mucho, ¿verdad? Porque no me quiere, no te voy a dar nada de papas. Pero cuando nosotros nos avalamos, nos arrejuntamos, nos pegamos al nombre de Cristo, y dice aquí que en Él podemos tener vida eterna, no puede ser alguien más que Dios, el que nos da vida eterna. Y es súper importante, súper hermoso. Este es, de acuerdo a la Biblia, el autor de la vida. Imagínate, ¿quién más puede ser el autor de la vida? En Hechos 3:15 dice, y matasteis, está diciendo a Pablo en ese tiempo, y matasteis al autor de la vida. ¿A quién mataron sino a Jesús? Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero ¿qué título le da? El autor de la vida, a Jesús, con base a la verdad. Sí, hay unos versículos, déjeme ver si los puedo, a ver si me acuerdo, pero a mí se me hace tan, se los prometo, tan emocionante saber que Jesús, el que pagó por nuestros pecados. Sí, digo esto porque si como tanta gente lo cree que Él no es Dios, se me hace como aburrido simplemente el saber que un montón de gente en iglesias llenas de personas, denominaciones mundialmente conocidas, estén creyendo que Jesús no es Dios. No puede tener salvación en un hombre, en un ángel, ni en ninguna persona que no sea Dios. Entonces el que estén yendo a todas esas iglesias es terrible. Porque si no es Dios Jesús, entonces están creyendo que alguien más diferente que Dios les puede dar vida eterna. Lo cual es falso, increíblemente. Es como, no sé ni cómo decírtelo de otra forma. No puede ser así de sencillo. Tiene que ser Dios. Jesús tiene que ser Dios, como Él dice, yo y el Padre uno somos. El que cree en mí no cree en mí, cree en el que me envió. Esas son palabras tan claras y tan firmes. Mira lo que dice acá hablando de esto. Son 2 versículos que te voy a compartir. Está en 1 de Pedro. Esto no creo que va a estar en la pantalla, pero es 1 de Pedro 1. Y son los versículos 10 y 11. 1 de Pedro 1, 10 y 11. Qué cosa tan grave dice acá. Dice en el 10. Dice, los profetas, estos obviamente los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Eso es, en el Antiguo Testamento había profetas que estaban profetizando de la gracia destinada a vosotros. Dice, déjalo otra vez, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gloria a Dios. Dice en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Te imaginas lo que está diciendo allí? Si en el Antiguo Testamento las personas que estaban viviendo, los profetas, estaban teniendo revelación de parte de Dios porque tenían el Espíritu de Cristo. Si Él no es Dios, ¿cómo podía pasar eso?
Si Jesús no es Dios, si nació después, cuando llegó María, ¿cómo podían tener los profetas del Antiguo Testamento el Espíritu de Cristo en ellos para profetizar de la bendición que iba a ser la nueva vida que vamos a tener en Cristo? Es como aburrido, como te digo, escudriñar, es como aburrido pelear contra esas personas que son ahí te va, no quiere decir que son ellos los necios, han sido manipulados por personas que los han llenado de sus mentiras, de sus falsedades, de sus filosofías, y luego estas personas que son genuinas en su fe, lo creen, y ahora se llevan en su vida esas mentiras toda su vida, y pelean y defienden esa mentira que les impusieron como verdad, lo cual era falso. Wow. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gloria a Dios. Jesús, hermanos de mi corazón y de mi vida, es Dios, y me llena de paz al decírselo. Me llena de paz, me complace mi alma, porque Jesús es Dios y su muerte es válida para todo aquel que crea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, prosigamos. Entonces, las cartas de Juan son escritas después de Apocalipsis. Para esto Juan era reconocido como pilar de la iglesia. El nombre del apóstol Juan nunca fue necesario en sus escritos, pues sus lectores lo conocían perfectamente bien y lo avalaban sin duda alguna. Sabían quién era el que escribía, supieron perfectamente bien quién escribió las cartas. Yo puse acá una clase de historia para saber que no era de que, oh sí, yo sé que él es, aunque no sepa nada. No era que tenían una fe ciega o que nomás hacía atinarle, sino que, ahí te va, dice, fue Irineo, uno de los llamados padres de la iglesia, quien a su vez fue discípulo de Policarpo. Sí, esos nombres que no conocemos, pero esa es la historia. Si Irineo escribió algo, ese Irineo era discípulo de Policarpo, quien era hijo en la fe del apóstol Juan. Entonces, no de embalde aquel iba a proclamar lo que iba a decir, sino que era una continuación de la enseñanza de Jesús, obviamente. Dice, Irineo pues afirmó que Juan, hermano de Santiago, los dos hijos de Zebedeo, llamados por Jesús hijos del trueno, eso está, sí, esto es, este Irineo proclamó como verdad que Juan era hermano de Santiago y los dos eran hijos de Zebedeo. Él confirmó tal cosa. Es importante porque ahora entendemos que hay muchos Juanes, pero este Juan era el hijo de Zebedeo, el que escribió Apocalipsis, el que escribió la segunda carta de Juan. Eso está en Marcos 3:17. Dice, a Jacobo, que es Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jesús les dijo así. Dice, Juan fue el discípulo que Jesús más amaba, y este mismo que dice ser anciano, con autoridad espiritual firme en convivir personalmente con Jesucristo, quien es la verdad. Jesús dijo eso, que Él era la verdad. Dice, Juan ahora envía esta carta a la señora elegida y a sus hijos, que aunque personas han concluido que elegida es un nombre propio, si investigando y analizando, digamos, viendo comentarios bíblicos y viendo otros escritos, hay muchas gentes que dicen que la señora elegida ese era un nombre propio. Es como decir la señora Marta o la señora Juanita, ¿verdad? Pero decían que elegida era el nombre de la señora. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no creemos eso? Dice, muchos dicen que el nombre elegida, que en griego es ekleta, quien sería una distinguida mujer y a sus hijos. Pero esa discusión no nos lleva a ningún lado, pues si Juan escribe a la casa donde se reunía la iglesia, porque las iglesias se juntaban en casas, pues la discusión pues sería en vano. Si Juan está hablando a esta persona, Ecleta, que ese sería su nombre, y dice que a sus hijos, y esos son los hijos que se juntan, digamos que es porque Juan no va a hablarle a alguien, o sea, esta carta no tendría ningún sentido si no fuera una de las cartas como todas las demás que las mandaban a iglesias. Ahora, si la manda a la casa de Ecleta, en donde se junta la iglesia, sería lo mismo para nosotros, porque sería la persona donde se junta la iglesia y a los que se juntan en la iglesia. Ahora, dice, serían vanos, pues la discusión, dice, aquí mismo dice, y ahora vamos a ver por qué vamos a concluir que ese es el caso de que lo mandó a una iglesia, porque aquí en la carta, en el versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, si no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. Eso tiene que ser en una casa. Pero luego en el versículo 13 dice, y enseguida muestra que hay una hermana de esta. Sí, esto es, Juan dice, señora elegida, de parte de tu hermana la elegida. Entonces tendrían que ser dos mujeres que son hermanas que se llaman ecletas, las dos. Porque en el versículo 13 dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Entonces, ya no tiene sentido. O sea, no puede ser las dos hermanas que se llamen ecletas, las dos que saludan una ecleta a otra ecleta. O sea, tiene que ser la iglesia. Tiene que ser lugares en una casa donde se juntaban y luego la hermana elegida le manda saludos a la otra hermana elegida, que nosotros somos todos los elegidos. ¿Sí? Entonces, conclusión, digamos que de ese punto es que Juan está hablándole a una casa en donde se junta la iglesia que los ama porque conocen la verdad. Amén. Vamos a continuar. Qué hermosa la palabra de Dios, me encanta, me encanta. Entonces debe ser la iglesia, casa de los de fe en Jesús. Pues son también estos donde se encuentran los que Juan ama, en la verdad. Notemos que no dice que de verdad los ama. Si eso es, los amo de verdad. No, dice que indicaría sentimientos, sino que los ama en la verdad, indicando conocimiento. Déjenme, se lo repito otra vez para que le caiga el 20. Dice, no dice que de verdad los ama, indicando sentimientos, sino que los ama en la verdad, indicando conocimiento. Entonces, si el Señor nos manda que nos amemos, tenemos que amarnos por conocimiento, por saber que estamos en la verdad, no porque nos nazca amar. Y ese es un gran problema hoy día, porque las personas decimos, es que a mí no me nace amar. Pues es que, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Desobedecer? Porque ese es un mandamiento. Entonces tenemos que tomar la decisión de amar. Tenemos que adaptarnos a amar, a ser obedientes. Déjame le digo algo que tiene que ver con esto un poco. Nosotros, muchos estábamos, digamos, para no meterme en problemas, ganó el presidente Biden, o ya, el que ya es presidente Biden. Y la Biblia dice que nos tenemos que someter a toda autoridad, porque ninguna autoridad es puesta más que por Dios. En Romanos 13 dice eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es orar por nuestro presidente, porque Dios tiene que hacer muchas cosas en él. Digamos que si pensamos orar o estábamos orando por el que quería ser presidente o continuar, tenemos mucho, y seguramente Dios tiene un plan. Obviamente que Dios tiene un plan, y someternos a su voluntad es lo que dice la Biblia. Entonces, nos guste, digamos, en nuestro interior o no nos guste, a los que no les guste o si les guste, sí, no sería ese el caso. No es de sentimientos, es de obediencia. Es lo mismo. Si nosotros no amamos porque sentimos amar a los demás, porque si no, entonces podríamos desobedecer fácilmente. No, tenemos que decidirnos a obedecer. Al punto que estamos en las elecciones, tenemos que decidirnos a someternos a la autoridad y respetar a nuestro presidente, orar por él mucho, fervientemente, sí, porque él es el que está en la autoridad y él el que nos va a dar las leyes y va a poner las regulaciones y él es nuestro presidente, tenemos que respetarlo. Ahora, punto y aparte en eso, volviendo acá, amar es una decisión que tú tienes que tomar si eres hijo de Dios y vas al cielo. Amén. Amarnos en la verdad, indicando conocimiento. Juan llama muchas veces a sus lectores hijitos, lo cual habla de su edad, pero también de su amor. Cuando una persona tiene amor por los demás, ¿sí? Es en la forma que habla, ¿sí? No puede ser un gruñón, que siempre eres bien rudo con toda la gente y luego decir, ustedes saben que los amo. O sea, no puedes decir, imagínate que alguien te está pegue y pegue en la cabeza todo el tiempo y te está jalando las orejas y te está diciendo nombres y luego el otro dice, ¿verdad? Pero tú sabes que te amo, ¿verdad? El otro por temor va a decir sí, porque está a punto de darle otro golpe en la cabeza, ¿no? O sea, no sería la evidencia de amar, ¿sí? No sería la evidencia de amar. Yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía a nosotros, porque estábamos peleándonos en la casa, y yo hago lo mismo con mis hijos, ¿sí? Cuando estamos jalando el pelo y pegándonos a la pasada y peleándonos, mi papá siempre decía, juego de manos, juego de villanos. Sí, ahora en consejería a los matrimonios, yo siempre les digo lo mismo. Sí, el estar jugando como que estás boxeando con tu esposa o llamándole nombres,
Eso es muy malo, porque muchas veces no estamos ¿cómo se llama esto? En el mood, que como no estamos, no tenemos, no podemos, no aguantamos, a veces no estamos para aguantar, y que nos den un apodo, o que nos den un golpecito, un pellizco, nos va a caer bien malísimo. Entonces, eso no casa con amarse. Entonces, el jugar a pelea con tu esposa, con tu esposo, se los prometo que es malo. Eso no es bueno. El llamarse nombres tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. Que hola gorda y hola chíchara, tenemos que quitar eso. Hola pelón, panzón. No, tenemos que evitar eso, porque esas son palabras ofensivas que no, ahí te va, que no hablan de amar. Amén. Tenemos que dar evidencia del amor todo el tiempo. Tenemos que, si nosotros somos de Dios, dice Jesús, ámense los unos a los otros, porque así el mundo va a conocer que son míos. Es importantísimo que nos amemos, que decidamos amarnos, para que el mundo sepa que somos de Jesús. Ahora, para que nosotros sepamos que somos de Jesús, tenemos que buscar amarnos, decidir amarnos. Dice Pablo, en Gálatas 4:16, hacía lo mismo, dice, hijitos míos, pero me gustó este versículo, porque lo que dice como que va más allá. Dice, en Gálatas, es Pablo hablando, ¿ok? Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es, Pablo está sufriendo, llevándoles el evangelio, y va a seguir sufriendo hasta que nazcan, ¿sí? Hasta que sean formados, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate muy bien, cómo yo aspiraría, te lo prometo, y estoy súper emocionado, les voy a compartir esto. Cómo yo aspiraría a que ustedes fueran formados en Cristo si yo les hablara de todo lo que yo creo, de mis experiencias, de mis filosofías, de todas las cosas que yo quiero que ustedes sean. Sí, aún de la santidad que yo me imagino que debe de ser. Les prometo que si yo les expongo lo que yo creo que ustedes tienen que ser, los voy a confundir toditos. Sí, porque por muy bueno que yo sea y por muy sabio que yo sea, no se parece ni tantito a la forma que Dios quiere que seamos, juntos todos, y nos sometamos a la verdad. La cual es tan clara en la Biblia. Entonces, digo esto, para que yo espere que digamos que yo estoy como Pablo sufriendo dolores de parto hasta que ustedes sean formados en Cristo, tengo que exponer la palabra de Dios. De otro modo, nunca vamos a lograr lo que Dios dice. ¿Cómo Pablo iba a estar esperando que esta gente se formara? Obviamente Pablo tenía la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces Pablo y los discípulos, ¿sí? Ahora hablaban del evangelio, que Jesús vino, el evangelio del amor. Eso es lo que ellos tenían en el corazón, y esa era la base de la fe de ellos. Ahora, ¿de qué forma nosotros, de qué forma vamos a crecer, a ser formados, a llegar a la plenitud de la persona de Cristo, como dice en Efesios 4:12 en adelante, si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cómo la iglesia se va a formar? ¿Cómo va a crecer en ellos la persona de Cristo si nunca hablamos del evangelio? Si siempre hablamos de lo que yo creo que debe de ser. Es terrible. A mí, una vez estaba yo, digamos, estudiando, y duré bastante tiempo estudiando una secta que está en Guadalajara, que es todo el mundo sabe que es una secta, y esa secta se llama la luz la luz del mundo. ¿Sí? Ustedes saben de eso porque ya está en la cárcel un pastor de la luz del mundo por corrupto. Pero ellos van a la iglesia y todos tienen pañoletas, los hombres están vestidos de blanco y se ve una santidad, pero buena, en pura mentira, porque todo eso es una secta. Ellos tienen a un Mesías ahí predicándoles a ellos, lo cual es completamente falso. No quiero meterme en problemas con hablar de otras personas, sí, pero cuando es novio, pues, sí, no podemos tener otra verdad que no sea la Biblia. Punto y aparte. Porque sería falsedad, sería una locura, sería ir contra Dios, sería una blasfemia. Tenemos que enfocarnos en la verdad, hablar de la verdad, comernos la verdad, asumir que la verdad es la verdad y someternos a ella. Sí, no asumir, pero tener seguridad de que la verdad no cambia y la verdad está en la Biblia, y la verdad a la Biblia no le falta nada.
Sí, digamos, la revelación de la Biblia está completa, dice Apocalipsis, cuidado con que le pongas o le quites. Entonces, una vez que tenemos la verdad, yo digo, y se los prometo, que tengo una gran paz en mi corazón cuando yo sé que la verdad está aquí, y que usted la tiene, y que usted la tiene, y que somos hijos de Dios, y que Él es Dios, y que Él vino, encarnó su palabra, murió por nosotros en la cruz, y que de esa verdad crecemos en la fe. Oh, crecemos en la fe. Y tenemos la esperanza de que Él regrese, como estaba diciendo mi hermano Javier al principio. Él dijo, vengo en breve. Y mi galardón conmigo, este es mi premio conmigo. Oh, gracias, Señor, porque el decir que vienes es una esperanza magnífica para nosotros cuando estamos en un mundo decayente. Que todos los cristianos decimos, ya ven, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven ya. Pues y acá, continuando. Wow, ¿qué palabras dijo Pablo? La única forma de algún día llegar a tener una formación en Cristo será indudablemente por la palabra de Dios. De otra forma, vas a crecer en lo que no es la palabra, vas a ser una abominación. Me encanta este contexto, pues los que conocen la verdad, por conocerla, se aman. Ahora, esta verdad es un llamado, pues amar. Un llamado pues a amar y no al contrario. No es porque te amo estamos en la verdad, sino porque estamos en la verdad te amo. Ojalá lo entendamos. Es decir, la verdad es el espacio donde cabe el amor, porque el amor puede ser falso, pero la verdad siempre es la verdad que no puede cambiar. Pues si tiene variación, no es la verdad, es mentira, y esta es del diablo. Este es padre de toda mentira. Jesús dijo eso a los fariseos, que ellos eran hijos del diablo porque ellos estaban creyendo las mentiras que el diablo echaba. Sí, hermanos, usted Vernon McGee, un pastor que ya se murió, que es J. Vernon McGee, él dijo esto y me gustó mucho cuando lo dijo. Yo lo escuché que él lo dijo, no sé quién más lo haya dicho, pero él dijo esto. Si es la verdad, no es nuevo, porque si es nuevo, no es verdad. Así de sencillo, así de claro. Todos tenemos la verdad, no hay más revelaciones. La palabra de Dios es la revelación divina. Pedro dijo, toda palabra es inspirada por Dios. Y esto es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso me llena de paz, se los prometo, porque qué feo sería que digamos que Dios nos diga, tienen que andar en la verdad, pero luego no supiéramos dónde está la verdad. ¿Te imaginas? Qué terrible sería eso, ¿verdad? Por eso es de que nadie puede venir con otra verdad y que diga, porque si ese fuera el caso, entonces tendríamos razón en estar confundidos. Digamos que si alguien tiene la verdad acá y luego alguien más tiene la verdad acá y es un libro que tiene la misma autoridad o tres verdades, ¿te imaginas? Pues a cuál verdad me voy, ¿qué voy a hacer? Pero cuando hay una sola verdad, cuando hay una sola verdad y el hombre no tiene verdad, entonces, hombre, escoger andar en la verdad no es se hace más fácil, pues, porque nomás hay una verdad, nomás hay una verdad. Lo demás es falso. Puse acá. Se me encanta el contexto, pues los que conocen la verdad por conocerla se aman. Dice, la verdad es el espacio donde cabe el amor, porque el amor puede ser falso, pero la verdad siempre es la verdad, no puede cambiar, pues si tiene variación, no es la verdad, es mentira. Le dijo Jesús a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si sabemos cuál es la verdad, ni le busquemos a lo que no es verdad, porque crecer en la fe de la mentira, hombre, ni para qué decirlo, qué terrible sería eso. Ahora, la palabra de Dios es la verdad y en esta somos santificados, que sería consagrados a Dios. Santificados en la verdad significa apartarte del mundo y ser exclusivo para Dios. Por eso es que me gusta tanto, se los prometo, el versículo de Juan en el capítulo 17, versículo 17, donde dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, porque santificarlos, o sea, alguien que es santificado es apartado para algo, exclusivamente, consagrado. ¿Sí? Entonces,
Dice, santifícalos en la verdad es sacarlos de la mentira y ahora meterlos en la verdad. Eso es santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Me encanta. Ojalá lo apuntemos en nuestra Biblia y lo meditemos, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos santificados con la palabra de Dios, apartados de todo lo demás, raros, únicos, exclusivos de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Es una entrega total, así como lo que Jesús hizo, quien dejó su trono santificándose a sí mismo y entregó su vida para salvarnos. Esto es santificar, se apartó de donde estaba para venir a hacer lo que iba a hacer, y esto es salvarnos. Ser santificados por la palabra es una entrega total en la verdad. Voy a leer el versículo ese que dije ahorita, pero voy a leer hasta el 19. Es donde dice que Jesús dice santifícalos en la verdad, pero luego Él se santifica a sí mismo en la verdad. Dice Juan 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si meditamos en estas palabras, vamos a concluir que no podemos vivir en Dios sin estar en la verdad, porque es la verdad la que nos hace amarnos. ¿Se entiende? Es tan poquito los dos versículos que leímos, pero están tan amplios, tan grandes, tan gruesos, tan gigantes, que cabemos todos los cristianos ahí. Por eso es que Juan dice que a los que están con la señora Él ama porque están en la verdad, porque todos los que estamos en la verdad nos tenemos que amar. Ese fue el mandamiento. Ese fue el mandamiento desde el principio. Entonces, a los que estamos en la verdad, Dios ama, Dios honra, y ahora tenemos que estar todos amándonos unos a otros, así como Él nos amó. Creer que Jesús es el ser divino, obedecer su palabra y amar. Eso es lo que incluye estar en la verdad. Amar en la verdad que nunca cambia. Amar a los que así lo creen. Amar a los que somos del grupo de la verdad, por lo cual nos amamos. Versículo 2, que nomás casi concluye con el puntillo, dice: el anciano a la señora elegida, voy a leer el 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2, que vamos a concluir ahorita: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Por eso nos amamos. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad no cambia con el tiempo. Pasan generaciones, pasan eras, cambian épocas, pero la verdad no cambia, pues permanece para siempre. Dice aquí, estará para siempre, la verdad, con nosotros. Hermanos, todo en este mundo cambia y todo va a rumbo de muerte. Todo lo que conocemos en este mundo va rumbo de muerte. Solo Jesús no cambia, pues Él es Dios. Si no fuera, ¿cómo la Biblia diría que Jesús siempre es el mismo? Sí, otro de los puntos súper claves para estar en la verdad, como ya dije, que Jesús es Dios, es saber que Jesús no cambia. Sí, que Jesús no está cambiando o prosperando o siendo capacitado. No, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Te imaginas que esta gente que no cree que Jesús es Dios y luego oye estas palabras, yo no sé cómo las acomodan en su mente? Yo no sé cómo lo explican. Sí, Jesús es el mismo ayer. Esto es, ayer es para siempre, en la eternidad, por siempre, es el mismo que en la eternidad futura, que en la eternidad presente. Si Jesús no es Dios, entonces yo no sé qué más, para mí es Dios, yo no sé qué piensen de Él. ¿Será otro Dios, como lo mencionan en sus Biblias corrompidas? Que Él es un Dios. Él es el único Dios que existe. Si no, Él dice: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega. ¿Cuántos principios y fines y alfas y omegas hay? Hay un solo Dios que no ha sido creado, es el único Dios que existe, y en Él es Cristo Jesús. Permanece en Él. Permanecer en Él es practicar la verdad
es tener vida. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, para andar con Jesús se ocupa evidencia. ¿Sí? Evidencia de la verdad y evidencia de amar. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Su palabra es la verdad, la palabra de Dios. Pues la palabra del hombre cambia, no tiene poder y solo tiene la autoridad del mismo hombre que habla. Esto es sin poder. Los hombres no tenemos poder, no sabemos el futuro. Nuestra verdad es simplemente la verdad que conocemos. Si no es la Biblia la que estamos diciendo, el hombre solamente habla de su experiencia. Habla de lo que él conoce, de lo que él entendió de la vida, lo cual es tan poco. Es tan poco. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, la revelación divina que está expuesta a cada uno de los hombres. El hombre no tiene poder, solamente en Él, solamente el poder de Dios. Por eso dice que estamos perdidos en Dios, estamos como borrados ahora, metidos en el nombre de Cristo, y en Él podemos ser hallados absoluta y únicamente. Conclusión final, hermanos, de mi vida y de mi corazón. La Biblia es la palabra de Jesús. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, que como vimos al principio, viene siendo el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, escribiendo la Biblia, profetizando del quien venía, y luego en los apóstoles, de lo cual estamos leyendo hoy. Es maravilloso que la palabra de Cristo more en nuestros corazones, que la palabra de Cristo nos dé vida, el autor de la vida, en quien si confiamos tenemos vida eterna. Dios ama a su iglesia, pero si permanece en la verdad. Pues si no, ahí te va, lo voy a decir 2 veces. ¿Okay? Dios ama a su iglesia, pero si permanece en la verdad. Pues si no, esto es, si no permanece en la verdad, no es su iglesia. Ponle flores, ponle lucecitas, pero si no estás en la verdad, no es la iglesia. No es el cuerpo de Cristo. Cuidemos de andar en la verdad por su amor. Si estamos en la verdad, tenemos su amor. El que me ama, cumple mis mandamientos, dice Jesús. Amén. Gloriosísimo Rey, Padre nuestro, majestuoso, divino Dios, Rey maravilloso, eterno, sublime, único y verdadero. El Dios del universo, creador absoluto por sobre todo. Señor, es en tu amor que tenemos tu justicia, tenemos esperanza. Es en ti que tenemos vida eterna. Permítenos, gloriosísimo Rey, andar en la verdad. Porque no son, Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que obedecen la palabra de Dios y la practican? Ayúdanos, Señor, para ser nosotros uno contigo. Conocer la verdad, andar en la verdad, desechar de nosotros la mentira. Cuando la verdad llegue, nos dé una nueva vida, nos renueve, nos saque de la esclavitud, de la mentira en la que vivíamos, nos dé libertad. Si el Hijo os liberare, serán en verdad libres. Oh bendito Dios, háblanos. Te pido, gloriosísimo Rey, que en esta carta, en la segunda carta de Juan, nos transformes. Porque no podemos transformarnos a nosotros mismos. Nos gusta la filosofía de los hombres, especialmente cuando hablan de nuestras conveniencias, de acuerdo al hombre. Ayúdanos, Señor, para enfocarnos en la verdad y de la verdad tener la vida eterna, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor con todo su corazón, así como que usted entendió hoy. Que Dios lo bendiga, lo quiero mucho. Nos vemos el miércoles para continuar con Josué. Va a ser el capítulo 22. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.